Bueno, vamos a ver otro tema de fracciones que se llama simplificación. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una operación como una suma o una multiplicación, normalmente nos van a quedar números muy grandes al final. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que hice una multiplicación y me dio 24/36. ¿Qué pasa con esto? Los exámenes que nosotros aplicamos son de opción múltiple. Entonces, a veces hiciste bien el proceso y te sale esto. Y no está en las opciones que te da el examen. No significa que esté mal. Significa que tal vez necesitas simplificar. Tener la misma fracción, es decir, expresarla de otra manera. Expresarla con una equivalencia con números más pequeños, más simples. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando buscábamos fracciones equivalentes, por ejemplo un medio, multiplicábamos 1 por 2 y me daba 2, y 2 por 2 y me da 4, y entonces yo iba multiplicando y la podía hacer más grande. En este caso, como yo voy a hacer lo contrario, hacerla más pequeña, yo voy a hacer lo contrario a esa multiplicación, que son divisiones. La diferencia es que acá yo no puedo escoger el número que quiera. Yo no puedo dividir estos entre 5 y lo que me salga ponerlo, porque me daría números con punto decimal. Entonces, yo voy a buscar un número que los pueda dividir a los dos. Puedo hacer o una división grande de golpe, o ir haciendo divisiones que lo hagan un poco más pequeño y un poco más y un poco más y un poco más. Entonces yo voy a empezar con divisiones sucesivas, es decir, primero voy a hacer una pequeña que sería entre 2. Recordemos que cuando hay dos números pares, es decir, que terminen 0, 2, 4, 6 u 8, yo puedo dividir entre 2. Entonces voy a dividir este entre 2 y este entre 2. 24 entre 2 son, perdón, ya había puesto el signo de igual, son 12. Y 36 entre 2 son 18. Puedo volver a dividir entre 2. Si ya no puedo dividir entre ningún número, a menos que sea uno, obviamente, ya la dejo así. Pero como yo aquí puedo seguir dividiendo entre 2, vuelvo a dividir 12 entre 2, 6. Y 18 entre 2, 9. Es importante que sea entre el mismo número, si no la fracción ya no va a ser equivalente. En este caso ya no puedo dividir entre 2, pero sí puedo dividir entre 3, porque ambos son múltiplos de 3. 6 entre 3 son 2, y 9 entre 3 son 3. Como aquí me encuentro ya con un número primo, y el otro número, ya sea numerador o denominador, no es un múltiplo de ese número, voy a dejar la fracción hasta aquí. Quiere decir que esta sería mi fracción más pequeña. O, para ser más exactos o más correctos, sería la mínima expresión de esta fracción. Hay otro método que es un poquito más complicado y tal vez requiere un poquito más de dominio de multiplicaciones y divisiones, que yo lo aprendí como factorización y se refiere a reducir a factores primos los dos números. Vamos a ver que vamos a llegar al mismo resultado con ambos métodos, eh, solo que cada quien va a escoger el que le acomode más. En este caso yo voy a dividir el 24 en 6 por 4, por ejemplo. 6 por 4. Y el 36 en 6 por 6. Entonces, como todavía no son números primos, yo tengo que descomponer esos números que saqué acá en números primos. Por ejemplo, el 6 lo puedo descomponer en 3 por 2. Y el 4 en 2 por 2. Comprobamos que vamos bien si hacemos las multiplicaciones. 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24. Y acá yo voy a dividir el 6, bueno, más bien no dividir, sino que lo voy a separar en 3 por 2 y el otro 6 igual en 3 por 2. Cuando yo tengo solo números primos, lo que voy a hacer es eliminar los números que se repitan arriba y abajo. Es decir, si yo de arriba elimino un 3, tiene que haber otro 3 abajo. Si elimino un 2, abajo tiene que haber otro 2. Aquí tengo un 3 y arriba ya no hay 3, entonces el 3 no le hago nada. Elimino un 2 y otro 2. Y los números que me quedan son mi mínima expresión. Si se fijan, llegamos al mismo resultado con dos métodos diferentes. Esto se lo van a topar siempre en matemáticas. Llegar al mismo resultado con diferentes métodos o con pasos diferentes. En caso de que no quede un número arriba o abajo, simplemente se deja un 1. Por ejemplo, vamos a hacer otro caso, también sencillo, que va a ser
6 doceavos. Ok, aquí primero con el primer método yo podría ir dividiendo entre 2 y luego entre 3, o de una vez hacer 6 entre 6 me da 1 y 12 entre 6 me da 2 y me queda un medio. La otra sería 6 entre 2 y 12 entre 2 me daría 3 sextos, y luego esos 3 sextos divididos entre 3 y me saldría el mismo resultado. El otro método sería 6 doceavos, entonces tengo que descomponerlo en multiplicaciones de números primos. 6 lo vamos a separar en 3 por 2, y el 12 lo vamos a separar en 6 por 2, y el 6 lo separo, bueno, 6 por 2. Como los de arriba ya son números primos, dejo 3 por 2, y abajo el 6 lo descompongo en 3 por 2, y el otro lo conservo. Me sigue dando el mismo número, 2 por 2, 4 por 3, 12. 3 por 2, 6. Luego voy a eliminar los números de acá. Elimino el 3 y el 3, el 2 y el 2. Como acá ya no tengo un número que me haya quedado, yo pongo el 1. Y acá dejo el 2 y me da un medio, y son fracciones equivalentes. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de hacer examen de matemáticas que esté relacionado con fracciones. Porque a lo mejor a mí, yo hago bien mi operación, pero me da esto. Y en las opciones encuentro un medio, 2 tercios, 7 doceavos y un décimo. Entonces no veo mi respuesta. Ahí es importante recordar que tu respuesta quizás se puede simplificar. O se puede simplificar o está mal. Pero si tú estás seguro de que hiciste bien la operación, trata de simplificar antes de descartar esa respuesta. Ok, por ahora sería todo. Vamos a seguir viendo algunos temas de fracciones, cómo convertir fracciones a decimales, a porcentajes y viceversa. Y luego vamos a pasar un poquito a ver lo que es regla de 3, que se usa para proporciones, y calcular porcentajes. Entonces vamos a estar viendo esos temas. Voy a tratar de subir los videos rápido por ciertas circunstancias que se presentan en mi trabajo. Entonces es todo. No voy a dejar ejercicios finales por tiempo. Entonces cualquier duda me la hacen llegar por aquí, si es que alguien que no conozco ve estos videos, que lo dudo, o por mi WhatsApp si es que mis educandos tienen duda. Entonces es todo. Nos vemos en otro video.